Estamos listos para este mensaje, cuyo título es Dios quiere que todos sean salvos. Título del sermón: Dios quiere que todos sean salvos. Conforme a lo que la Biblia enseña, de forma directa y bien clara, los muertos en Cristo resucitarán primero en su venida. Estamos hablando de los que se clasificarán, y si ya se clasificaron, hablando de los que ya murieron, en el camino de vida de Dios en esta era. Pero también es de conocimiento bíblico que a su tiempo Dios extenderá también la salvación para el resto de la humanidad que ha existido en todos los tiempos desde la creación del hombre. En este mensaje vamos a estudiar un poco entonces sobre la voluntad de Dios, de que todos los hombres sean salvos. Y para facilitar el entendimiento, para que sea más fácil de acompañar el mensaje, lo he dividido en 6 puntos. El primer punto, si quieren anotar, de este mensaje es el rol de la bondad en la salvación de toda la humanidad. El rol o el papel de la bondad en la salvación de toda la humanidad. Ese es el primer punto que vamos a abordar. Es un hecho de que sea cual sea la religión que uno profese, la enseñanza universal es que los buenos serán recompensados. Para nosotros, en la Iglesia de Dios, el concepto va más allá de ser buenos. La primera resurrección en el regreso de Jesús es para aquellas personas de todas las eras, de todos los tiempos, desde Adán hasta el presente, que primero fueron llamados por Dios. Segundo, que se arrepintieron y se bautizaron, recibiendo el Espíritu Santo de Dios. Y tercero, perseveraron en el camino de Dios hasta el fin. Así que de hecho, eso va mucho más allá de simplemente ser buenos para alcanzar la salvación en la venida de Jesús. Porque hay muchísimos casos, por si acaso, de personas que han sido ejemplos de bondad en el mundo, pero nunca han sido llamadas por Dios. Nunca se arrepintieron de sus errores, nunca han seguido el verdadero camino de Dios. Aunque fueron buenos o son buenos, no mataron, no robaron, ayudaron al prójimo y tantas otras calidades de una persona honesta y buena lo ejercieron. Un ejemplo clásico es el del joven rico. El joven rico que una vez se acercó a Jesús, y podemos ir allá en Marco capítulo 10. Marco capítulo 10. Vamos a leer de los versículos 17 hasta el 22. Marco capítulo 10. Versículos, empezando por el versículo 17. El relato empieza diciendo, Marco 10, versículo 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Versículo 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Aquí primeramente, y vamos a continuar leyendo el relato, aquí primeramente Cristo
rayó la cancha, profiriendo una gran verdad, que la bondad se da de las manos con la perfección. Dios es bueno todo el tiempo, como en varias ocasiones repite el salmista en diferentes versículos diciendo, Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Los seres humanos podemos y debemos ser buenos, pero la realidad es que se nos hace imposible ser buenos todo el tiempo. Cuando no hacemos el bien, ¿qué estamos haciendo? La Biblia dice, que estamos pecando. Eso nos explicó Santiago cuando afirmó que al que sabe hacer el bueno y no lo hace, le es pecado. Está en Santiago para que lo anoten, capítulo 4, versículo 17. Entonces, si debemos esforzarnos, es lo que Dios nos pide. Pablo nos exhortó diciendo, no nos cansemos pues de hacer el bien. Tenemos la capacidad de hacer el bien, obvio. Cualquier persona la tiene. Y Pablo dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Lo que nos diferencia hoy de Dios no es la capacidad de hacer el bien. Todos podemos y debemos hacer el bien, sino lo que nos diferencia de Dios es que Dios siempre hace el bien, mientras que nosotros no siempre. Motivo que Dios nos anima a esforzarnos para hacer el bien. Aquí, continuando el relato, Jesús le preguntó a este joven rico, ¿los mandamientos sabes? En el versículo 19, Marco 10, 19, ¿los mandamientos sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 20, él entonces, respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Lo hacía. Y esta es la situación de muchísimas personas humildes y honestas en este mundo. Cumplen las leyes de sus países y buscan llevar una vida moral correcta. Versículo 21, Marcos 10, 21 dice, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Ser sanos en pensamiento y en acciones marcará la gran diferencia en todas las personas que resucitarán en la segunda resurrección después del milenio. Imaginen ustedes que la religión de más adeptos en el mundo es justamente la religión cristiana, que corresponde a 31,4% de la población mundial. Eso equivale en números absolutos 2.3 mil millones de cristianos en el mundo. Le siguen el Islam. El Islam con 1.7 mil millones, después viene el hinduismo con 1.1 millones de seguidores y así por adelante. En un universo de 7.3 mil millones de personas, que es lo que hay en este mundo hoy, hay 1.200 millones de personas que no profesan ninguna religión, ninguna. Es decir, estamos hablando en porcentajes del 16.4% de la población mundial no profesa ninguna religión. Pero cuando hablamos de religiones basadas en el buen vivir, en la práctica de los principios morales, estamos hablando de más de 6 mil millones de personas en este mundo, los que profesan algún tipo de religión, en ese sentido. Dios resucitará el resto de la humanidad en la segunda resurrección después del milenio. Y la gran mayoría avasalladora de los que resucitarán en la segunda resurrección vendrán de estas
de esas religiones existentes hoy en el mundo que enseñan la importancia de practicar el bien. Es por ello que entendemos que la mayoría se salvará en el último y gran día, en la segunda resurrección. Porque la mayoría que profesa y sigue una determinada religión quiere agradar a Dios. Si no, no lo estaría siguiendo. Y quiere salvarse. Y tiene la noción que los buenos serán recompensados. Así está el mundo. Al abrir sus ojos en la segunda resurrección y a darse cuenta que estaban engañadas estas personas, con más gusto abrazarán el verdadero camino que han estado intentando seguir hoy, aunque equivocados. Esa es una realidad. Pasaremos a un segundo punto, hermanos. Si quieren anotar, el segundo punto de este mensaje dice que lo que impide la salvación de toda humanidad de hoy. Vamos a hablar sobre lo que impide la salvación de toda la humanidad de hoy. Y también van a ver que impedirá en el futuro si continúan en lo mismo. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, vamos a leer del versículos 9 a 11. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 a 11, dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así está el mundo hoy, y es por ello que la gran mayoría no resucitará en la primera resurrección, porque permanecen con una serie de defectos de carácter que no los califican para ser parte del reino de Dios. Casi todo el mundo. Versículo 11 de 1 de Corintios 6 dice: y esto erais alguno, hablando a la iglesia, Pablo dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Algunos llamados por Dios practicaban una u otra cosa de esa lista de pecados. Y seguramente todos nosotros, sin excepción, éramos pecadores antes de ser llamados, aunque en otros errores que no están en esta lista. Pero Dios ha llamado a algunas personas hoy para arrepentirse, sea cual sea sus pecados, y invitándoles a cambiar de vida. Los que atendemos el llamado de Dios, fuimos santificados y justificados por Dios mismo. Pero las demás personas en el mundo no heredarán el reino ahora, en la venida de Jesús. Pero tendrán la oportunidad de heredarlo a su tiempo, en la segunda resurrección. Pero eso no significa que todos cambiarán su manera de vivir. Algunos no dejarán atrás sus vidas pasadas y continuarán practicando el mal. Todavía la advertencia persiste incluso en el último capítulo del libro de Apocalipsis. Y vamos allá, Apocalipsis 22. Después que ya se explicó todo el desenlace de la historia en este libro, la historia humana, Dios aún hace una última advertencia dirigida a todos los que resuciten en la segunda resurrección, en Apocalipsis capítulo 22, versículos 14 y 15. Apocalipsis 22, versículos 14 y 15 dice, versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas
para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Pero aquí viene la advertencia, versículo 15. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Es una realidad de que no todos aceptarán seguir el camino de vida, ni durante el milenio, ni en la segunda resurrección del resto de la humanidad. En esos dos periodos se sellarán la suerte de todo el mundo, todo el resto del mundo, que no ha sido llamado ahora en esta era presente como nosotros. Volviendo a la historia del joven rico, él se declaró, como hemos leído, ser una buena persona y se esforzaba en guardar los mandamientos de Dios. Sin embargo, cuando Jesús le invitó a seguir, dejando atrás sus bienes materiales, dice el relato bíblico que ya lo tienen anotado, Marcos 10, 22, ya lo tienen anotado, dice, pero él, el joven, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ese fue un ejemplo más de que no todos se salvarán, que algunos preferirán seguir con la vida que llevan y no estarán dispuestos a cambiar cuando llegue el momento. Hemos visto que más de 6.000 millones de personas en este mundo que profesan alguna religión, de alguna manera están buscando a Dios. Aunque estén engañadas en lo que hacen y en lo que piensan, la mayoría no está equivocada en lo que sienten. Ese sentir, ese deseo de hacer lo correcto, persiguiendo lo obvio que es la salvación, es lo que motivará a la gran mayoría de las personas de todos los tiempos a seguir el verdadero camino de Dios en el milenio y en la segunda resurrección. Pasaremos a un tercer punto. Un tercer punto. Aquí vamos a hablar de otro indicativo de referencia. Otro indicativo de referencia para la salvación de la humanidad. Otro indicativo de referencia, el punto número 3, para la salvación de la humanidad. Y ese indicativo es, pueden poner en su título, los convictos. Los convictos. Por otro lado, otro referencial, como dice ese título, la que pone una minoría en la conducta incorrecta, son los denominados convictos o encarcelados. Claro que sabemos que hay personas que se encuentran injustamente en la cárcel. En Argentina, por ejemplo, que no debe ser diferente de los demás países, información falsa dada por los policías, confesiones obtenidas por la fuerza, manipulación de las ruedas de reconocimiento y deficiencias en las custodias de las pruebas. Son algunas de las prácticas que permiten que existan las causas armadas y las condenas erradas en ese país. Un ejemplo local, ahora aquí de Bolivia. En 2014, un joven de Cochabamba fue condenado a 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, por un feminicidio que no cometió. Fue liberado en 2017 por los mismos jueces que lo condenaron 3 años antes. Una mujer en España estuvo casi 2 años en prisión por un homicidio que después los jueces determinaron que nunca existió. Un caso insólito fue de un joven americano
que pasó 17 años en la cárcel por un robo que cometió su doble, no él. La noticia de BBC de Londres indicó que luego del robo de un teléfono celular en el estacionamiento de un mercado Walmart en 1999, un joven fue detenido por testigos como el autor del crimen. Pero en el año 2017, un juez anuló su condena después de que las fotos de los dos hombres fueron colocadas una al lado de la otra. Al ver las imágenes, los testigos originales del caso dijeron que no podían ver la diferencia entre las dos personas. Hay una lista interminable de personas encarceladas injustamente, que obviamente son la excepción del caso, como también fueron excepciones varios casos bíblicos de encarcelados, empezando por José. José, el más famoso en el Antiguo Testamento, estuvo casi 2 años en una prisión en Egipto y de manera injusta. En el Nuevo Testamento los presos más famosos fueron Juan el Bautista y también han estado en la cárcel Pablo, ha estado Pedro, ha estado Silas. Ellos han aceptado muy bien su condición de encarcelados porque sabían que se trataba de la voluntad de Dios, por causa obviamente de la predicación del Evangelio. Así como utilizamos el profesar una u otra religión como algo positivo que impactará en la salvación de la mayoría del resto de la humanidad, que va a resucitar en la segunda resurrección después del milenio. Lo de la población carcelaria puede ser un otro indicativo, no totalmente negativo, pero más dificultoso para los que resucitarán en la segunda resurrección. La mayoría son transgresores convictos, aunque de leyes humanas. Según The World Prison Brief, que traducido sería resumen de la población carcelaria mundial, una página especializada, ¿no?, con una base de datos actualizados sobre el sistema penitenciario en el mundo. La última lista divulgada sobre la población mundial en prisión, que es una lista de noviembre de 2018, reportó que hay más de 11 millones de personas encarceladas en el mundo. 11 millones. ¿Y dónde hay más personas en prisión en este mundo? En los países con leyes que nos parecen a nosotros absurdas, como aquellas que prohíben que las mujeres tengan derechos como manejar un auto allá en Arabia Saudita. ¿Será que en esos países hay más encarcelados? ¿O en países tercermundistas, subdesarrollados, donde algunos creen que por la ignorancia cometen muchos delitos? ¿Dónde están la mayoría de las personas en prisión en el mundo? Lo más sorprendente es que el país con mayor población carcelaria en el mundo es Estados Unidos. Ese país, considerado muy desarrollado, de primer nivel, encabeza la lista mundial de prisioneros, con más de 2.1 millones de personas encarceladas. Seguido ¿de quién? De China. China con 1.65 millones de presos. En tercero viene Brasil. Brasil tiene 690,000 presos. Seguido de Rusia con 583,000 e India con 420,000 presos. La estimativa es que para cada 100,000 habitantes en todo el mundo, de cada 100,000 habitantes hay 145 presos. En Bolivia hay casi 18,000 presos hoy. Es decir, hay 156 presos por cada 100,000 habitantes en Bolivia, más que el promedio mundial. Pero si se dan cuenta, el porcentaje de encarcelados en el mundo es infinitamente menor que
de las personas que profesan algún tipo de religión. El punto es que incluso eso nos dan un panorama de lo que se espera en la segunda resurrección. En el sentido que una minoría siempre, en todos los tiempos, una minoría siempre es la más complicada y difícil. Hoy en día esa minoría corresponde a un 15% de la población mundial, los encarcelados. Una tendencia que se repite, vean la cifra, 15%, ¿no? He dicho. El 16.4% de la población mundial, al mismo tiempo, decimos, no profesa ningún tipo de religión. Muy parecida a las cifras. Pasaremos a un punto más. Ahora vamos al punto número 4. El punto número 4 lleva por subtítulo la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, que es el título de este mensaje en el punto 4. La voluntad de Dios, punto número 4, es que todos los hombres se salven. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este texto se refiere primeramente a la iglesia de Dios, porque es muy obvio que Dios nos ha llamado para vencer al mundo y llegar a su reino prometido. Dios es paciente con nosotros, sus escogidos en la iglesia, porque no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, sino que todos nosotros alcancemos el arrepentimiento y consecuentemente la salvación. Pero si a todos los que Dios llama, su deseo, su voluntad es que se salven, entonces esto también se aplicará en el futuro, en la segunda resurrección. Porque el propósito de Dios resucitar el resto de toda la humanidad después de milenios para que aprendan por primera vez su camino de vida. Dios llamará a todos los que resuciten en la segunda resurrección, así como nos ha llamado hoy a nosotros. Por ello, si a todas las personas que Dios llama, sea ahora o en el futuro, lo hace con el deseo y propósito de que se salven, hoy esas palabras del apóstol Pablo es para nosotros, pero en un futuro esas mismas palabras serán para el resto de la humanidad, incluyendo aquellas personas que serán gobernadas por Dios durante el milenio. En Primera de Timoteo, pasaremos allá, el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer los versículos 3 y 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Aquí el apóstol Pablo fue muy claro sobre la voluntad de Dios, no solamente para su iglesia, sino para el mundo entero. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, no solamente su iglesia, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo que pasa es que esa voluntad se cumplirá en gran parte, porque si bien no todos se salvarán, la gran mayoría sí lo lograrán salvarse. Pero esos dos textos, donde el primero, en las palabras de Pedro, dice que Dios quiere que nosotros
su iglesia, nos salvemos, lo dice porque eso corresponde a la primera parte del plan maestro de Dios, con referencia a la salvación de su iglesia. Pablo escribió que hay un orden de resurrecciones y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y cuando en Primera de Timoteo expresa Pablo que Dios desea que todos los hombres sean salvos, es porque además de nosotros, el resto de la humanidad también tendrá la oportunidad a su tiempo de la salvación. Solo que será en la segunda resurrección. Y obviamente los que vivirán en el milenio también tendrán su oportunidad. En la carta de Tito, podemos pasar allá a Tito, el libro siguiente después de Timoteo. Tito capítulo 2, versículo 11. Aquí en la carta de Tito, el apóstol Pablo no dudó en afirmar esta verdad bíblica. Tito capítulo 2, versículo 11. Aquí dice el apóstol Pablo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. A todos. Así que, como podemos entender al escudriñar las Escrituras y comparar con lo que sucede en el mundo hoy, la gran desproporción entre personas que profesan una religión y la población carceraria refleja lo desproporcional que será la salvación de la mayor parte de los seres humanos, con la inevitable perdición de una parte menor de personas que no aceptarán seguir el camino de Dios. Pasaremos al penúltimo punto, el punto de número 5. Vamos a hablar ahora de la voluntad de Dios. El punto número 5 es los 4 niveles de la voluntad de Dios. Los 4 niveles de la voluntad de Dios, punto número 5. Sobre la voluntad de Dios, podemos afirmar que son pocos los que realmente la entienden, a pesar de la gran cantidad de personas que creen en Dios. Algunos piensan que la voluntad de Dios se cumple, sí o sí, y no se dan cuenta que hay más de un nivel respecto a esa voluntad divina. Y les explico. Los 4 niveles son los siguientes. El primer nivel de la voluntad de Dios es que Él tiene una voluntad soberana y eficaz. Por ejemplo, en el ejercicio de esa voluntad, Dios ha creado todas las cosas. Cuando leemos en Hebreos 11, que el universo fue formado por la palabra de Dios, Dios usó su voluntad soberana para crearlo. En Génesis 1:3, que no necesitan ir allá, Génesis 1:3 dice: y dijo Dios, sea la luz. Y el versículo concluye diciendo: y fue la luz. ¿Acaso la luz se rehusó en aparecer cuando la voluntad soberana de Dios dijo que apareciera? Claro que no. Nada o nadie puede resistir a la voluntad de Dios en este sentido. Esa se cumple sí o sí. Pero hay un segundo nivel de la voluntad de Dios. Y ese nivel dice que Él, Dios, tiene una voluntad preceptiva. Complicado, ¿no? Preceptiva. Eso se refiere a una voluntad que contiene preceptos, que es obligatoria y debe ser obedecida. Es la voluntad de Dios que hagamos las cosas que Él manda. Esa es la voluntad, que hagamos las cosas que Él manda, sus preceptos, sus mandamientos. Pero toda esa obligatoriedad de obedecer sus leyes y mandamientos tiene una razón. Es para traer felicidad al hombre.
y sirve como un instrumento hacia la salvación. En Salmos 19, podemos pasar allá, Salmos 19, versículos 7 y 8. Salmos 19, versículos 7 y 8. Aquí Salmos 19, 7 y 8 dice: la ley del Eterno es perfecta. Y mira que este segundo nivel de la voluntad de Dios es la obligatoriedad de cumplir su ley. La ley del Eterno es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Eterno es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Eterno son rectos y que alegran el corazón. El precepto del Eterno es puro, que alumbra los ojos. El libro de Salmos y especialmente su capítulo 119, exalta la ley de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Eterno, dice Salmo 119, versículo 1. Entonces eso sería el segundo nivel de la voluntad de Dios. Tenemos un tercer nivel. El tercer nivel de la voluntad de Dios se refiere a aquella voluntad que Él desea, pero no obliga. Dios desea, pero no obliga. En esa está la voluntad de Dios, el tema del mensaje que estamos desarrollando. La voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos. Pero no depende exclusivamente de Dios, porque hay una condición que depende del hombre. Nadie puede ser salvado si no se arrepiente, si no recibe el Espíritu Santo y persevera en este camino de vida. Mateo capítulo 7, vamos a leer 2 versículos. Mateo capítulo 7, versículo 21 y versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 21, primero, y después versículo 24. Aquí las palabras de Jesús dice, Mateo 7, 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La voluntad de Dios es que todos se salven, pero no es una voluntad soberana. Porque solo se salvarán los que obedecen a Dios. Entonces, como dije, no es soberana, porque si fuera una voluntad soberana, todo se salvaría independientemente de que sean buenos o malos. Pero no es así como Dios acabará con el mal y salvará a los hombres que así desean ser salvos. El cuarto nivel y último nivel de la voluntad de Dios se refiere a aquella voluntad que Él hace. No hay cómo evitarlo, lo hace Dios, pero no le gusta hacerlo. No le gusta. Ezequiel capítulo 18, vemos eso. Ezequiel capítulo 18, yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional los versículos 20 y luego saltaremos del 23 y el 24. 20, 23 y 24 de Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18, primero el versículo 20.
En la Nueva Versión Internacional lo voy a leer. 18:20 dice, todo el que peque merece la muerte. Hasta ahí podemos leer este versículo. Hay un sentido en que el castigo del impío no produce gozo en Dios, a Dios. ¿Es la voluntad de Dios acabar con el mal? Sí, lo es. Y lo va a hacer. Pero no es de agrado de Dios que el pecador muera. Versículos 23 y 24 dice aquí de Ezequiel 18, ¿acaso creen que me complace la muerte del malvado? No, Dios no le complace. ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo el Señor lo afirmo. Versículo 24, si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y practica los mismos actos repugnantes del malvado, ¿merece vivir? No, sino que morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados, y no se recordará ninguna de sus obras justas. Y antes de concluir este mensaje, vamos a pasar al punto número 6. El punto número 6 lleva por título lo que implica conocer este camino, este camino de vida, este camino de Dios, y abandonarlo. Vamos a abordar en este último punto lo que implica conocer este camino de vida y abandonarlo. Así que tocaré ahora un tema también relacionado con este mensaje y que seguramente ha preocupado muchos de los miembros de la iglesia. Estamos hablando de personas que han compartido la fe con nosotros y abandonaron la fe. No estoy hablando de las divisiones, por si acaso, que hubo y que surgieron con esas divisiones, más grupos que siguen guardando lo mismo que nosotros estamos guardando. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de los que abandonaron la fe. En estos casi 30 años que asisto a la iglesia, he visto personas que han venido, se bautizaron, asistieron a las fiestas, compartieron con nosotros y se fueron. Dejaron la iglesia por diferentes motivos. Todos conocemos el texto de 2 de Pedro, pasemos allá, capítulo 2, versículos 20 al 22. 2 de Pedro es un texto bastante conocido que tiene que ver con este tema. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Aquí Pedro dice, ciertamente, es un hecho. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 20, primero dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es una advertencia muy dura. Cuando Pedro habla aquí, en estos versículos, de conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, utiliza la palabra griega para conocimiento, epignosis. Y cuando dice conocido el camino, utiliza su variación epiginosko. Y al buscar el significado de ambas palabras griegas en el diccionario de Jamie Strong, encontramos algo específico que puede hacer la diferencia para entender estos versículos.
se traduce epignosis como, y tomen atención, conocimiento preciso y correcto. Y epignosco significa volverse completamente conocido algo. Saber totalmente, conocer exactamente, conocer muy bien. Ese es el significado de estas palabras. No se trata de algo, como se han dado cuenta ustedes, ligero, sino algo muy profundo, una experiencia profunda que solo se puede alcanzar con un verdadero convencimiento y compromiso con el camino de Dios. Jesús ha dado una explicación magistral sobre ese punto de la profundidad del conocimiento en la parábola de las semillas. Pasemos allá a Mateo capítulo 13, donde Jesús cita 4 casos específicos sobre este tema. Mateo capítulo 13, vamos a leer los versículos 19 al 23. Mateo capítulo 13, vamos a empezar con el versículo 19. Aquí viene el primer caso que Jesús cita. Mateo capítulo 13, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pueden que haya leído a estas personas nuestras revistas. Pueden que haya leído folletos o asistido a algún programa de Beyond Today, del Más Allá, que está traducido al español, producido por la iglesia. Pero hasta ahí nomás. Nunca vienen a la iglesia. ¿Cuántas revistas se distribuyen? ¿Cuántas personas la leen? Pero no vienen a la iglesia. Y de eso se trata este primer caso de Jesús. Ahora hay un segundo caso, el versículo siguiente, Mateo 13, 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza. Así que hay personas que aunque han frecuentado la iglesia, aunque se hayan bautizado, un tiempo después la dejaron. Eso porque nunca verdaderamente han entendido la verdad de Dios, al nivel de epignosis. Epignosis. Es decir, nunca han conocido a profundidad la voluntad de Dios, siguiendo su camino con pleno conocimiento, convencimiento que es el camino correcto a seguir. Como no lo han llegado a ese nivel, lo han dejado. Las personas en esa situación que les falta verdadero convencimiento, generalmente abandonan este camino. ¿Saben por qué esas personas nunca llegan a comprender a profundidad la palabra de Dios? Porque nunca han sido llamados por Dios. Quizás han venido a la iglesia por invitación de un familiar o un amigo. Quizás le gustó y hasta se bautizó, pero cuando no se entiende, no se entiende. Para entender y seguir este camino de vida es necesario ser llamados por Dios. ¿Y por qué una persona en esta situación podría resucitar en la segunda resurrección con el resto de la humanidad? Porque en esa resurrección, estas personas serían verdaderamente llamadas por Dios por primera vez. Esto es algo bastante profundo. Aunque una persona haya entrado a la iglesia, bautizado,
compartido con nosotros, pero si no llegó a ese nivel de entendimiento y lo abandonó, es porque no fue llamada por Dios. Y si no fue llamada, va a ser en un futuro. El tercer caso, siguiendo los versículos que estamos leyendo ahora, el versículo 22 de Mateo 13. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Son personas que fueron parte de la iglesia de Dios, que alcanzaron ese nivel profundo de comprometimiento y conocimiento, que fueron verdaderamente llamadas por Dios. No creo que sea algo común abandonar el camino de Dios cuando una persona llega a ese nivel de entendimiento de las verdades de Dios. Pero Pedro afirmó que es posible. Y el apóstol Pablo dijo que, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En 1 Corintios 10, versículo 12. Y complementando lo mismo que él dijo, el apóstol Pablo, en Hebreos, él escribió, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidarmos de una salvación tan grande? En Hebreos capítulo 2, versículo 3. A las personas que realmente atendieron el llamado de Dios, la Biblia exhorta a perseverar hasta el fin para alcanzar la salvación. Y abandonar este camino al llegar a tal grado de convencimiento es perder la salvación. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Versículo 26, Hebreos 10. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento, de recibido ¿qué cosa? El epignosis de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Los que fueron llamados por Dios, que se bautizaron, llegando a ese nivel de convencimiento, si abandonan este camino de vida, no resucitarán en la venida de Jesús. Lamentablemente estarán reservados para la tercera resurrección de condenación, donde serán lanzados en el lago de fuego para ser destruidos. Ahí se aplica segunda de Pedro, de abandonar este camino a este grupo de personas. Y el cuarto y último caso, en Mateo capítulo 13, versículo 23, Jesús dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, y a 60, y a 30 por uno. Llegamos al caso, este cuarto caso, en que todos aquí presentes deseamos estar. Creciendo todos los días hasta el fin en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dice 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Y en conclusión de este mensaje, no hay duda que es bueno ser bueno. Eso hará gran diferencia para el resto de la humanidad en la segunda resurrección. Y obviamente hará la diferencia en los que vivan en el milenio. La buena noticia es que a pesar de ser un sistema malo en que vivimos, una cantidad avasalladora de personas profesan algún tipo de religión, alguna religión, porque de alguna manera
inconsciente o conscientemente, la mayoría de las personas quieren salvarse. Y no es en vano que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero todo a su tiempo, conforme el plan maestro de Dios. Hoy, los esfuerzos de Dios se concentran en su iglesia, pero en un futuro cercano se concentrará en el resto de la humanidad. Hagamos nuestra parte hoy. Perseveremos en este camino de vida y en el mundo de mañana y en la segunda resurrección vamos a tener el privilegio de reinar con Cristo y guiar el resto de la humanidad a esta tan grande salvación.